Hoy en Lambraño Resume les traigo la película titulada La Elefanta del Mago. Si este video les gusta, no olviden suscribirse al canal. Todo comienza en Baltis, un pueblo que era bastante bonito y colorido, hasta que un día llegó la guerra y toda esa prosperidad se acabó. Cientos de familias se separaron y la tristeza se apoderó del lugar. Uno de los más afectados fue Peter, quien perdió a sus padres y también a su hermana. A partir de ese momento quedó a cargo de Vilna, un militar que le salvó la vida. Ahora este también entrenaba a Peter para que en un futuro se volviera soldado. Una mañana Vilna manda a Peter a comprar pescado y pan. Ya estando en la plaza, el chico ve una carpa roja bastante llamativa. Esta tiene un letrero que dice: respondería cualquier pregunta por el precio de una moneda. Peter estaba dudando entre responder su duda o no llevar comida a su casa. A la final hizo lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho: responder su gran pregunta. Entra a la carpa donde se encuentra con una vidente. Esta, al leerle la mano, le dice que su hermana está viva. Peter tenía muchas dudas, pero ella solamente le podía responder una pregunta. La pregunta que él hizo fue cómo podía encontrar a su hermana, a lo que la vidente le dice que la elefanta le enseñará el camino. El problema es que en Baltis ni siquiera hay elefantes. A pesar de eso, Peter se ilusiona mucho con poder encontrar a su hermana. Le cuenta a Vilna todo lo que pasó y este lo baja de la nube. Le dice que no puede seguir creyendo en todas esas cosas, que seguramente esa vidente era una estafadora. Aparte de eso, también le cuenta la historia de un soldado, el cual se la pasaba leyendo cuentos de fantasías y nunca se concentraba en la guerra, por lo que Vilna le robó su libro para que este soldado pudiera aterrizar. A partir de ese momento se convirtió en el más fuerte y sanguinario militar. La conclusión de Vilna es que si Peter se quería convertir en alguien fuerte, también tenía que dejar de creer en fantasías, pero en esta historia había alguien que sí confiaba en él, el señor Matien. Este vecino era demasiado positivo y le transmitió eso a Peter. Horas más tarde, en el pueblo hubo una función llevada a cabo por un mago, el cual, aunque tenía muchos trucos de magia, era bucheado por el público, el cual, como les dije al principio, desde que hubo la guerra ya nada lo sorprendía, todos estaban tristes. El mago les quiso lanzar un hechizo para que al pueblo le regresara la esperanza. El problema es que las cosas salieron muy mal. Del cielo cayó una elefanta que le aplastó las piernas a una señora. Para suerte de Peter, al enterarse de esto, la fe de encontrar a su hermana creció muchísimo más. La elefanta de la cual le habló la vidente ya estaba en el pueblo. Ahora solo era cuestión de que ésta le enseñara el camino para encontrar a su hermana, aunque no iba a ser tan fácil, ya que la elefanta estaba en manos del reino. Para suerte de Peter, el señor Matien trabajaba allí, por lo que solo era cuestión de que le dijeran a la duquesa que por favor les regalara la elefanta. Cuando le hicieron la petición a la duquesa, esta se negó, diciendo que este animal era un peligro para el pueblo, por lo que lo más seguro es que lo tuvieran que matar. Ahí fue cuando Matien se acordó del rey, un tipo que era más relajado. Le manda una carta pidiéndole que no permita que maten a la elefanta. El rey, al leer esto, le da mucha curiosidad saber que en ese lugar hay elefantes, por lo que manda una carta ordenando que no ejecuten al animal. Días después, cuando el rey llega al pueblo, queda admirado por lo gigantesca que es la elefanta, pero la admiración pasó a pánico cuando ésta se descontroló. La pintura que le habían puesto en su piel se le estaba metiendo en los ojos. En ese momento, el único que pudo controlarla y domarla fue Peter. Ahí aprovechó para pedirle a la condesa que lo dejara quedarse con el animal. El rey interviene y le dice que si quiere quedarse con la elefanta tiene que cumplir 3 retos imposibles. De no lograrlo, él se la llevará para su reino. El primero de los retos era vencer al soldado más fuerte del rey. Lo peor es que ni siquiera tenía mucho tiempo para entrenar, ya que esta pelea sería el día siguiente. El señor Matien quiso enseñarle algunas técnicas, pero Peter tampoco es que fuera muy bueno. Minutos después, en la película conocemos a Adele, la hermana de Peter. Ella soñó que una elefanta la llevaría a conocer a su hermano. Por otro lado, vemos los recuerdos de la elefanta.
quien está dando un paseo en África con sus hermanos cuando de repente aparece en ese pueblo, todo por culpa del mago que no supo hacer su magia. Volviendo a la realidad, Peter va con ella y le pide que le enseñe el camino para encontrar a su hermana, y aunque lo intentó de varias maneras, la elefanta no le dijo nada. Llega el día siguiente y también la hora de la pelea. Peter se da cuenta que este soldado es gigantesco y que de ninguna forma le podrá ganar. Escucha el nombre del soldado, se le ocurre una idea y sale corriendo. Peter sabe que si pelea con él es obvio que lo matará en cuestión de segundos, pero sabe algo que lo hace vulnerable. El libro de cuentos que le había robado Vilna, este lo hacía tierno. Es por eso que Peter fue a casa de su padrastro, robó el libro y se lo entregó al soldado, ganando la pelea sin tener que derramar ni una sola gota de sangre. Todo muy bonito, todo muy tierno, pero aún faltaban dos retos imposibles. El rey le pide a Peter que ahora tendrá que volar. ¿Cómo podrá lograr eso? Pues Peter se las tendrá que ingeniar. Él sabe que si no lo logra, el rey se llevará la elefanta con él y perderá la posibilidad de conocer a su hermana. Adele se entera de todo lo que está pasando en el pueblo y le pide a la hermana del orfanato que por favor la lleve ahí, ya que esa fue la elefanta con la que soñó, la cual la llevaría a conocer a su hermano. Regresando con Peter, él estaba desesperado ya que no tenía ni idea de cómo volar. Por suerte el señor Matien hace años había estado intentando hacer esto. El problema es que nunca le salió bien, ahora solo era cuestión de suerte para que a Peter le fuera mejor. Por otro lado, Adele ya se encontraba en el pueblo para conocer a aquella elefanta. Mientras todo eso pasa, nos muestran la escena en el día que los hermanos se separaron. Vilna le pidió a la hermana que le entregara al niño, ya que él no estaba en capacidades de cuidar a una bebé recién nacida. Fue así como él se quedó con Peter y la hermana se quedó con Adele. Luego de eso hubieron unas explosiones, lo cual generó una confusión entre los dos. Vilna pensó que la hermana había muerto y la hermana pensó que Vilna había muerto. Llega el día siguiente y el pueblo está ansioso por ver a Peter volar. El rey, quien estaba feliz, nota que la condesa está muy triste. Le pregunta a uno de los soldados que por qué pasa esto y este le responde que cuando hubo la guerra ella perdió a su hermano, desde entonces no ha vuelto a sonreír. Llega la hora de Peter volar y todos están muy expectantes en el pueblo. Después de varios minutos del chico estar en el techo, se lanza al vacío. Pone en práctica el experimento del señor Matien y este por fin funciona. Sí, por aquel entonces aún no habían inventado los paracaídas. Peter y todo el pueblo estaban muy contentos, la felicidad parecía estar regresando al lugar. Ahora era el turno de saber cuál era el otro reto imposible. El rey le dice a Peter que si quiere a la elefanta tendrá que hacer reír a la condesa. Esto quizás será más complicado que volar y derrotar al soldado más fuerte del reino. Un rato más tarde, Adele va a conocer a la elefanta y se encuentra con Peter. Cruzan unas cuantas palabras, pero nunca se llegan a imaginar que son hermanos. Más tarde en la noche, después de Peter tener una conmovedora conversación con Vilna, se pone a pensar en un chiste para la condesa. Ya lo tenía listo y él creía que era el más divertido del mundo. Luego va con la elefanta y ahí es donde le sucede una revelación. Se da cuenta que en vez de la elefanta ayudarlo a él la tenía que ayudar a ella a regresar con su familia. A ella la llevó el mago al pueblo sin ni siquiera pedirle su consentimiento. Peter sabía que no era justo que ella estuviera ahí. Llega el día siguiente y era hora de que Peter hiciera reír a la condesa. El problema es que su chiste fue malo y no conmovió a nadie del lugar. A la final apareció la vidente, quien utilizó algunos trucos, detuvo el tiempo e hizo que la condesa se riera. Todo con la ayuda de la elefanta, quien le tiró sus mocos al rey. Este mismo, al ver que todos están felices, le dice a Peter que se puede quedar con ella. Ahí es cuando él dice que no, que la elefanta tiene que regresar con su familia. Para hacer todo esto, Peter le pide al mago que haga de nuevo el truco de magia. El tipo le dice que no, que él ni siquiera sabe hacer bien magia. Ahí es cuando Peter le dice que en realidad sí la sabe hacer, ya que indirectamente recuperó la esperanza del pueblo cuando trajo a la elefanta. Fue así como todo el pueblo subió a una montaña para ver cómo el mago regresaba a la elefanta a África. Incluso Vilna, que nunca salía de su casa, también fue al lugar. Después que el mago realizó su truco de magia, ocurrió lo que estábamos esperando
en la película. Vilna se dio cuenta que la hermana no murió ese día y la hermana se dio cuenta que Vilna no murió ese día, ya ustedes me entienden, por lo que los hermanos por fin se pudieron dar un abrazo. Aparte de eso, el pueblo también dejó de ser gris y frío. Vilna, la monja y los dos chicos se fueron a vivir con el señor Matien y su esposa. Por su parte, la elefanta vivió feliz con su familia en África. Así es como termina la película. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.